Mi novio me abandonó cuando más lo necesitaba, cuando estaba embarazada. Pero años después acabo de descubrir la verdad. No tengo idea de cómo explicar mi situación, pero lo intentaré. Estoy consciente de lo extrañamente único que es esto. Quiero decir, si no me estuviera pasando a mí, no lo creería. Esto es largo, pero se necesita la historia de fondo. Pido disculpas por los errores gramaticales, ya que todavía estoy un poco frenética. Conozco a mi exnovio desde que éramos adolescentes. Lo llamaré David. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años y él 18. Vivíamos uno junto al otro en un vecindario agradable. También vivíamos cerca de un pequeño prado, y un poco más lejos de ese prado, escondido entre tantos árboles, había un pequeño río. No estoy haciendo justicia a este lugar porque el inglés no es mi lengua materna, y estoy segura de que no lo estoy describiendo tan bien como podría, pero era un lugar increíble que utilizaba como un pequeño escondite siempre que quería alejarme de mis padres o de la gente en general. Solía pensar que nadie conocía realmente ese lugar, y si lo hacían, no se molestaban en ir allí porque durante todo el tiempo que estuve allí, nunca había otra persona además de mí. Imagina mi sorpresa cuando un día voy allí y encuentro a David sentado junto al río. En ese momento nos habíamos visto por el vecindario, pero eso era todo. De todos modos, ese día comenzamos a hablar y nos hicimos muy cercanos. No íntimos porque yo tenía 15 años y odiaba la idea de salir con alguien, y él tenía 18 y no era conocido por tener relaciones a largo plazo. Nos hicimos bastante cercanos y conocí a su familia. Su madre era muy dulce. Su padre, recuerdo, era repugnante, hacía chistes estúpidos, y era sexista e ignorante. David me dijo que no le prestara atención. No me importó. Y luego estaba su hermano, a quien llamaremos Patrick. Esto está resultando largo, así que seré breve aquí. Patrick era tan malo como su padre. Excepto que nadie podía negar que realmente amaba y se preocupaba por David. No sé cómo explicarlo mejor. Patrick era repugnante. Pensaba que las chicas solo servían para tener relaciones. Era una basura humana y no tenía miedo a dejarlo saber. Pero cuando se trataba de David, Patrick siempre estaba allí para él. Era sobreprotector con él, y recuerdo que eso me hacía sentir una mezcla de tristeza y enojo. ¿Por qué si podía amar tanto a su hermano, entonces, por qué demonios no podía ser una mejor persona? De todos modos, mi amistad con David solo creció, y debo dejar muy claro que si Patrick era como su repugnante padre, entonces David era como su madre. Sin duda, David era dulce, cariñoso. Su visión del mundo era similar a la mía. No compartía la falta de valores de su padre y siempre chocaba con su hermano por eso. Aceleremos las cosas. Nos convertimos en pareja cuando yo tenía 17 años y él 20. Las cosas eran increíbles y nuestra relación era buena. Él no fue mi primera relación, ya que había superado esa idea de no salir con nadie y salí con otros chicos durante nuestro periodo de amistad. Literalmente no tengo quejas sobre él como novio. El problema era Patrick. Sí, ese hombre no tenía problema conmigo cuando solo era la amiga de David. Pero tan pronto como me convertí en la novia, Patrick comenzó a tratarnos horrible a mí y a David. Si estábamos juntos, Patrick llamaba y preguntaba a David si estaba pasando tiempo con su pequeña zorra, lo que hacía que David le dijera a Patrick que se fuera al diablo, colgara el teléfono y pasara la noche conmigo. Él se disculpaba, y yo decía que no era su culpa, ya que realmente no lo era. Me defendió más veces de las que puedo recordar. Nunca dejé que los comentarios de Patrick me afectaran y, por lo general, lo ignoraba por completo cada vez que lo veía. Era un imbécil y no merecía mi atención. Así que Patrick se puso terriblemente celoso. Creía que estaba perdiendo a su hermanito, y todo era muy estresante. Todo esto solo se detuvo y mejoró un poco cuando David le dijo a Patrick que, o dejaba de comportarse así o lo cortaría de su vida para siempre. Le advirtió que si volvía a hacer algún comentario desagradable sobre mí, incluso a sus espaldas, él fingiría que no tenía hermano. Eso lo sacudió un poco, y los comentarios pararon. Aunque todavía llamaba cuando estábamos juntos para molestarlo o ponía los ojos en blanco cada vez que estábamos cerca y nos veía siendo cariñosos o lo que fuera. Sé cuánto le dolía la situación a David, porque aunque era consciente de lo desagradable y limitado que podía ser su hermano, seguía siendo su hermano y lo amaba. Yo tenía la suerte de tener padres amorosos, pero entendía a David. Había momentos en los que se derrumbaba y lloraba porque Patrick se había metido en problemas de nuevo, y yo solo podía sentirme enojada y con el corazón roto. Lamentablemente, en ese entonces no sabía lo que ahora sé sobre el abuso y la manipulación. Por ejemplo, sé que Patrick realmente amaba a David y sabía que David lo amaba, pero estaba terriblemente asustado de que alguien más, por ejemplo yo, le quitara a su hermano. Así que trataba de manipularlo con frases como, sabes, cuando esta perra te deje, solo me tendrás a mí en este mundo. Lindo, ¿verdad? Pasaron los años. Yo seguía muy enamorada de David, y él de mí. Tenía 22 años y David 25. Estaba considerando estudiar en el extranjero, en Francia. No era algo definitivo, y aunque todo sonaba maravilloso y de ensueño, una gran parte de mí realmente no quería ir. Es solo que mis padres estaban tan orgullosos de mí y de la oportunidad, y siempre habían sido tan increíbles conmigo, que no quería decepcionarlos. Para entonces, todavía vivía con mis padres.
pero David estaba alquilando un departamento y vivía con un compañero de piso, y su hermano lo visitaba de vez en cuando. Podía ver que Patrick todavía me odiaba, pero dado que David y yo llevábamos tanto tiempo juntos, supongo que simplemente me aceptó en la vida de su hermanito. Patrick no había cambiado con la edad, seguía siendo desagradable, aunque un poco más contenido. Cuando le conté a David la noticia una noche, se quedó visiblemente afectado. Le dije que aún no sabía qué haría, y tratamos de continuar con nuestra cita, pero el ambiente estaba arruinado y terminamos discutiendo. Me dijo que entendía mi punto de vista, pero que no era como si estuviera a unas pocas horas de distancia, estaría en Francia. Le respondí que muchas parejas hacen que cosas como esta funcionen. Para ser honesta, estaba hablando sin pensar mucho, e intenté convencerlo de que no sería tan malo. No funcionó, pero cuando las cosas se calmaron, simplemente acordamos hablar del tema cuando supiera lo que quería hacer. El caso es que, aunque esta idea de Francia comenzó más como una forma de enorgullecer a mis padres, a medida que pasaban los días, me comenzó a gustar realmente de la idea. Estudiaría literatura y periodismo en Francia. Podría escribir una novela sobre cómo me sentía dividida y cómo iba y venía con el tema, pero al final siempre elegía a David. Pero supongo que dejé que esta pequeña preocupación se colara, y si realmente estoy dejando pasar una gran oportunidad. Y si no la tomaba, me quedaba y, con los años, terminaba resintiendo a David. La idea de resentirlo y culparlo me asustaba mucho más que la de irme por un tiempo y luego regresar a él. Tomé mi decisión, y cuando lo invité a casa, ni siquiera necesitaba decírselo porque ya estaba llorando. Tuvimos una gran pelea y me suplicó que no me fuera. Me dijo que me apoyaba en lo que quisiera hacer con mi educación, pero que no tenía que irme tan lejos. Lloró, gritó, suplicó, y yo hice lo mismo. Faltaban 2 meses para que me fuera y le pedí que dejara de pelear. Podríamos tener una relación a distancia, y no estaría lejos para siempre. Regresaría a él. Estaba enojado y no me escuchaba. Quería irse a casa, pero le supliqué que no lo hiciera porque estaba furioso y no quería que manejara en ese estado. Soy paranoica con este tipo de cosas. Pelear con alguien que amo y luego nunca volver a verlo es uno de mis mayores miedos. Él sabía de este temor mío, así que se quedó. Fue a la sala de estar mientras yo me quedaba en mi habitación. Cerca de la medianoche, fui a buscarlo porque no quería seguir peleando. Lo encontré viendo un programa de televisión en el sofá, y aún estaba molesto. Le pedí que viniera a la cama conmigo y tomé su mano. Me miró por un momento antes de dejar que lo levantara. Pasamos la noche juntos, y por la mañana me dijo que no podía hacerlo, que no podía estar conmigo sabiendo que me iría. Me dijo que lo mejor era que dejáramos de vernos en ese momento. Empecé a llorar de inmediato, pero no le pedí que reconsiderara. Quería hacerlo, pero si después de pasar la noche juntos, después de esa gran pelea, él aún pensaba que lo mejor era separarnos, entonces no había forma de convencerlo de lo contrario. Me besó, me dijo que me amaba y me deseó suerte. Y yo estaba hecha un desastre. Voy a omitir la parte en la que pasé las siguientes semanas yendo y viniendo con mi decisión y preguntándome si había tomado la elección correcta. Fue una tortura. Quería llamarlo todo el tiempo y suplicarle que volviera, pero me contuve. Incluso llegué a darle mi teléfono a mi mamá para que lo escondiera de mí. Solo me quebré una vez y lo llamé. Quería mandarle un mensaje, pero la idea de que lo leyera y no respondiera me asustaba porque eso sería horrible y me dejaría sin esperanza de una segunda oportunidad. Pero no contestó. La vida siguió y yo estaba miserable. Pero me aferré a Francia más que nunca. Supongo que aquí es donde lo sorprendo. En el segundo mes después de nuestra ruptura descubrí que estaba embarazada. No sé qué tan importante es el detalle del control de natalidad aquí, pero fue un error de ambos en 2 ocasiones en las que no usamos protección. En ese entonces no tomaba la píldora, ahora sí. En fin. Entré en pánico. El viaje estaba a 2 semanas de distancia, y ya ni siquiera me importaba. Quería ir con David, decirle que lo sentía, contarle sobre el embarazo, que podíamos ser una familia y demás. Pero, no importa cuántas veces lo llamara, no contestaba. Le envié mensajes y ni siquiera los vio. Fui a su departamento solo para descubrir, por su compañero de cuarto, que David se había ido de viaje por carretera con Patrick. Me volví loca, asusté a su compañero y le pregunté si sabía hacia dónde habían ido, pero no lo sabía. No eran amigos cercanos, y lo único que David había dicho era que estaría de viaje con Patrick, y eso era todo. Envié aún más mensajes de texto, pero nunca los vio. Intenté localizarlo sin éxito. Finalmente, decidí escribirle un correo electrónico. En mi mente, no veía los mensajes porque estaba en la carretera, pero en algún momento tendría que detenerse en algún lugar, ¿verdad? Entonces vería el correo electrónico, sabría todo y regresaría. Escribí el dichoso correo y le conté todo. Le pedí, por favor, que me llamara tan pronto como lo leyera, porque necesitaba hablar con él sobre nuestro bebé. Lo necesitaba. Esto ocurrió a lo largo de una semana. La siguiente semana era mi viaje a Francia. Seguí esperando que me llamara de inmediato o algo, pero nunca lo hizo. Estaba devastada. No podía creer que el hombre que amé durante tanto tiempo, el hombre que pensé que era bueno, pudiera ignorarme así. Seguí intentando llamarlo, pero el teléfono sonaba y luego me enviaba al buzón de voz.
Después de un tiempo, solo recibía una notificación diciendo que ese número no estaba disponible. Decir que mi corazón estaba roto no hace justicia a cómo me sentía realmente. Consideré esperar hasta que regresara, pero si me estaba ignorando así después de decirle que estaba embarazada, entonces no tenía sentido esperar. En mi mente, él me odiaba y nunca querría volver a verme. En mi mente, estaba rechazando a nuestro hijo no nacido. Fue la decisión más difícil que tuve que tomar, pero iba a tener al bebé y no podía darme el lujo de seguir acostada en la cama esperando que él volviera. Aproveché la oportunidad y viajé a Francia. Hablé con todos los encargados sobre mi embarazo. Me dijeron que no habría problema, así que estudié. Tuve una bebé hermosa y saludable a la que adoro con todo mi ser, y pasé los siguientes 4 años enfocándome en mi vida y en mi hija. Esencialmente, desaparecí para todos los demás en mi ciudad natal excepto para mis padres. Cambié de número de teléfono y nunca fui de usar Facebook o Instagram, así que nunca me preocupé por eso. Perdí contacto con algunos buenos amigos, pero siendo honesta, no me importó tanto. Todo y todos me recordaban a mi antigua vida. Y mi antigua vida me recordaba a David. En fin, regresé a mi ciudad natal por primera vez en 4 años hace 8 meses. Mis padres se ofrecieron a dejarme quedarme con ellos, pero alquilé una casita agradable cerca de la escuela donde actualmente enseño. Somos solo mi hija y yo, y todo está bien. Bueno, estaba bien. Sabía que me lo encontraría. En esta maldita ciudad puedes encontrarte con cualquiera porque es muy pequeña. Existía la posibilidad de que tal vez él se hubiera mudado, pero sabía que era poco probable porque realmente ama este lugar. Es su hogar. Así que me lo encontré mientras estaba atrapada en el tráfico. No llevaba a mi hija conmigo y regresaba del trabajo. Lo vi en la acera y él me vio a mí. Tengan en cuenta que no habíamos tenido ningún contacto en 4 años. Nos miramos hasta que el semáforo cambió a verde y él gritó mi nombre. Pero no me detuve. No podía perdonarlo. Esto ya es demasiado largo, así que lo resumiré. En el transcurso de unas semanas emocionalmente agotadoras, me encontró y siguió intentando acercarse a mí hasta que finalmente me rendí y le grité. Mis padres estaban completamente en contra de que lo viera, por supuesto, pero yo sentía que necesitaba cerrar este capítulo o lo que fuera. Solo quería saber cómo podía haber sido tan malditamente horrible conmigo. Mi hija se quedó con mis padres, y ella estaba encantada, considerando lo mucho que la adoran. Así que fui a reunirme con David. Aquí es cuando las cosas se vuelven locas, y me refiero a realmente locas. Él intentó empezar con una conversación trivial, pero yo no estaba para eso. Fui directamente al grano y le hablé de los mensajes de texto y el correo electrónico. Le pregunté cómo podía haberme hecho eso, cómo no sentía ningún remordimiento por ignorarme cuando estaba embarazada de nuestra hija, cómo podía tirar todo lo que habíamos tenido solo porque quería estudiar en el extranjero. Se volvió loco, pero no de una manera mala o amenazante. Sus ojos estaban abiertos como platos, estaba temblando y decía que nunca había leído ningún correo electrónico, que no sabía nada del embarazo. No paraba de preguntar si le estaba diciendo la verdad, queriendo saber si había tenido al bebé. Yo no le creía y le pregunté cómo era posible que no hubiera visto el correo o los mensajes de texto. Entonces me contó que, tan pronto como rompimos y salió de mi casa aquella mañana, le contó todo a su hermano. Solo puedo imaginar lo que Patrick habrá dicho sobre mí, pero, en fin, Patrick propuso un viaje por carretera y le prohibió llevar su teléfono, ya que este iba a ser un viaje de hermanos, y Patrick supuestamente ayudaría a David a superar la ruptura. Cuando regresaron, Patrick borró mis mensajes de texto de su teléfono. Esto es creíble porque los mensajes de texto que envié no mencionaban el embarazo, solo el correo electrónico lo hacía. Así que fácilmente podría haber pensado que yo solo quería disculparme o intentar volver con él, y que estaba siendo insistente. Cuando le pregunté sobre el correo electrónico, dijo que, al regresar y encender su computadora para revisar su correo, no había ninguno de mi parte. No le creí, pero seguía suplicándome, diciendo que yo lo conocía, que él no había cambiado, que mi partida fue lo peor que le había pasado, pero que nunca me habría abandonado a mí y a nuestro bebé. Quería ver a nuestra hija. Seguía disculpándose una y otra vez. Aún así, me fui. Pero algo no cuadraba y mi corazón estaba pesado. Sonaba sincero. Si se avergonzaba de lo que hizo, ¿por qué no simplemente admitirlo? ¿Por qué inventar una mentira tan elaborada sobre no tener su teléfono? Podría haberme dicho que se asustó. Pero la forma en que reaccionó cuando mencioné el correo y el embarazo, se veía sorprendido, conmocionado. La manera en que seguía preguntándome si le decía la verdad. No lo sé. Parte de mí le creyó o quiso creerle, pero otra parte solo quería decirle que se fuera al infierno, porque si lo que decía era verdad, entonces eso significaba que había pasado 4 años pensando que el padre de mi hija nos había abandonado, cuando no era así. Le conté a mis padres y, aunque estaban sorprendidos, me aconsejaron tener cuidado. Me dijeron que lo más probable es que fuera una mentira y que solo quería salvar su imagen. Dejé pasar el asunto y pasé la noche con mi hija. Unos días después, me pidió que nos viéramos de nuevo. Decía que era urgente, que si después de eso no quería volver a verlo, estaría bien, pero que necesitaba que lo escuchara. Llámenme débil, pero acepté. Cuando llegué, estaba frenético. Estaba temblando. Estaba enojado. La última vez que lo vi así fue cuando terminamos.
Nunca fue violento, pero me sentí rara al verlo de esa manera. Le pregunté qué era tan importante, y me dijo que era su hermano. Eso fue todo. Le pedí que me explicara. Y aquí está la razón por la que ustedes necesitaban conocer toda esta larga historia previa. Primero, ¿por qué era necesario entender su relación con su hermano? Patrick sabía sus contraseñas. Patrick lo sabía todo. Patrick había iniciado sesión en la cuenta de correo electrónico de David y había eliminado el correo que le envié. Estaba en shock. Me senté a su lado sin hablar por unos minutos hasta que le pregunté cómo estaba tan seguro. ¿Cómo podía confiar en él? David dijo que había ido a su casa y contactado a su hermano. Estaba desesperado después de enterarse de nuestra hija, de los mensajes y del correo electrónico. Patrick intentó acusarme de mentir sobre el bebé, diciendo que probablemente era de otra persona. Intentó hacer que pareciera que solo estaba tratando de hacer sentir mal a David. Discutieron y David colgó. No sé si fue por remordimiento, pero Patrick lo llamó de vuelta una hora después y le confesó que había iniciado sesión y eliminado el correo porque tenía miedo de que David volviera conmigo y se olvidara de él. Afirma que no leyó el correo, y tampoco sabía sobre el embarazo. Aunque estoy segura de que eso es mentira. David me contó todo esto mientras se disculpaba, lloraba y me suplicaba que le creyera. Estaba en shock, aturdida. Congelada. Si esto es cierto, todo ese sufrimiento ocurrió por culpa de Patrick. David siguió rogándome que lo perdonara, diciendo que había cortado la relación con su hermano y que le tomó toda la fuerza de voluntad no ir a su casa y desvivirlo. Me dijo que nunca me habría abandonado. Dijo que entendía mi enojo, pero que por favor encontrara en mi corazón la fuerza para permitirle ver a nuestra hija, aunque fuera una sola vez. Me rogó que le creyera hasta que su voz comenzó a quebrarse. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Han pasado 4 días desde ese evento y mis padres están asombrados. No puedo dejar de llorar. No puedo pensar con claridad. Por el amor de Dios, necesito consejo. Llámenme tonta, pero una gran parte de mí le cree. Patrick es un pedazo de mierda y es capaz de hacer algo así. Siempre tuvo miedo de perder a su hermano, porque David es la única persona en el mundo que podría amarlo, incluso con todos sus errores. Otra parte de mí piensa que estoy siendo ingenua. David me ha estado dando espacio y solo me ha enviado un mensaje diciéndome que está dispuesto a aceptar lo que decida. No sé qué hacer. Necesito pensar en mi hija. Si esto es cierto, no quiero que mi bebé crezca sin su padre. Si él está dispuesto a ser un buen padre. No lo sé. No lo sé. Ayuda, por favor. La publicación original fue eliminada y el usuario también fue eliminado tiempo después. La siguiente actualización es lo último que se pudo recuperar del perfil eliminado. Actualización 1. Estoy abrumada y sorprendida por la amabilidad y el apoyo que ustedes me enviaron. Gracias. Ojalá hubiera podido responderles en el post original, pero fue bloqueado. Nuevamente, me disculpo por los errores gramaticales. El inglés no es mi lengua materna, y si alguna frase no tiene sentido, por favor avísenme. Muchas preguntas surgieron en el post original, y es comprensible. Omití muchos detalles porque tenía prisa por llegar al punto, ya que realmente necesitaba consejos sobre qué hacer. Algunas cosas intenté explicarlas en ese post, pero supongo que se perdieron en la traducción. Voy a abordar primero las preguntas más urgentes. Mis padres estaban furiosos. Furiosos por la forma en que David me estaba ignorando. Mi padre quería ir a golpear la puerta de los padres de David, agarrar a su padre por el cuello y obtener respuestas. Le dije que no lo hiciera, lo que lo llevó a enojarse conmigo. Mi madre quería que responsabilizara a David y me dijo que si él no quería ser padre, al menos tendría que ayudar con la manutención, considerando que no tuvo problema en concebir al niño conmigo. Pero yo estaba devastada. No toqué el tema porque, sinceramente, pensé que no tenía que hacerlo, pero tengo dinero. Pude permitirme una vida decente para mi bebé y para mí mientras estaba en Francia, e incluso conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería mientras estuve allá. No quería llamar a los padres de David y exigirles que me dijeran a dónde había ido su hijo. No quería irrumpir y decirle a su madre, a quien adoraba, que su hijo me había dejado embarazada e ignoró todos mis intentos de contactarlo. No quería el dinero de David. Me dolería demasiado ver al hombre del que estuve tan enamorada, el padre de la hija que ya amaba más que a nada, siendo obligado a cumplir con la paternidad a través de una orden de manutención. No quería hacer nada de eso, porque tendría que admitir para mí misma que David realmente me estaba ignorando, e ignorando la existencia de nuestra hija. No estaba pensando con claridad. Estaba rota. Sé que debería haber manejado la situación mejor y debí de haber intentado más, pero estaba aterrada. Y además de eso, estaba enojada más allá de la razón. Nunca podré explicar adecuadamente lo que se siente ser abandonada por alguien a quien amabas y en quien confiabas tanto. En mi mente, él no me quería. Le envié innumerables mensajes y un correo electrónico contándole sobre nuestra hija. No fue suficiente. Y ese es un error que me perseguirá por el resto de mi vida. Y créanme cuando digo que pagué el precio. Lloré durante tanto tiempo y pasé por tantas emociones que despertarme con los ojos hinchados se convirtió en algo normal. Mi primer año en el extranjero fue patético y triste, para ser honesta.
Mis padres se quedaron conmigo las primeras semanas y luego regresaron. Estaba en un lugar donde las personas no hablaban mi idioma y, aunque sabía francés y podía leer y escribir correctamente en él, hablarlo era otra cosa. Me ponía nerviosa y cometía errores. Hice amistad con una chica estadounidense, pero al principio no dejé que se acercara demasiado. La primera vez que mi bebé pateó, estaba sola. Fue una avalancha de emociones, y me sentí tan feliz de que esa pequeña cosita estuviera creciendo dentro de mí. Y cuando entendí que David no estaba allí, lloré. Lloré, hablé con mi vientre y le pedí perdón a ella, mi bebé, prometiéndole que sería la mejor madre del mundo. Cuando mis padres regresaron a nuestra ciudad, mi madre me preguntó si estaba segura de que quería hacer esto sola, si realmente no quería involucrar a la justicia. Le dije que estaba segura. Era estúpido, pero así era yo. Con 22 años, con el corazón roto y llena de hormonas del embarazo, quería fingir que David no existía. Quería desesperadamente borrar la ruptura porque, si no lo hacía, no sería capaz de cuidar adecuadamente al pequeño ser humano dentro de mí. Quería crecer. Quería despertar y tener 3 décadas de experiencia como madre grabadas en mi cerebro para saber exactamente qué hacer y cómo comportarme. Ha habido cierta confusión sobre mis intentos de contactarlo. Después de que rompimos, no tuvimos más contacto. Él tiene Facebook, pero yo no, así que fue fácil evitarlo en Internet. Soy muy terca y orgullosa, así que cuando se fue, decidí que eso era todo. Él no me quería, y yo seguiría con mi vida. Excepto que me derrumbé, cedí y lo llamé una vez antes de saber que estaba embarazada. No contestó, y no intenté de nuevo hasta que descubrí lo del bebé. Una vez que lo supe, lo llamé como loca y le envié mensajes. No le dije que estaba embarazada por mensaje porque quería decírselo cara a cara. Fui a su apartamento, y fue entonces cuando supe, por su compañero de piso, que se había ido de viaje con Patrick. David y yo no estábamos en contacto, y no tenía idea de dónde podría estar en el mundo. Traté de preguntar a su compañero de piso, pero no sabía nada. Como expliqué en mi publicación original, David y este chico no eran cercanos, apenas hablaban. Solo compartían un apartamento. En ese momento, ya estaba bastante desesperada. Pero como dije, no quería acudir a sus padres para contarles. Quería decírselo a David. Mi mente estaba enfocada en David. Traté de convencerme de que la razón por la que no respondía mis mensajes ni contestaba mis llamadas era porque estaba en la carretera y la señal era mala. Me dejé llevar por todas las teorías ridículas que se me ocurrieron, porque no podía creer que realmente me estuviera ignorando. Mientras tanto, el día de mi viaje estaba cerca, y estaba lista para cancelarlo si había una posibilidad de que David y yo pudiéramos ser una familia. No podía posponer el viaje, ni siquiera era una opción. No volaba a Francia de vacaciones. Iba a estudiar. Las clases comenzarían pronto, y tenía esta oportunidad. Podía tomarla o dejarla. Como David no contestaba, tuve que mantener el viaje como mi plan de respaldo. No tenía forma de localizarlo, especialmente sin saber a dónde había ido y rehusándome a involucrar a sus padres. Así que le envié un correo electrónico contándole sobre el embarazo, diciéndole que quería decírselo en persona, pero que no me había dejado otra opción. Le envié el correo porque, tarde o temprano, tendría que detenerse en algún lugar y leerlo. Envié el correo exactamente una semana antes de mi viaje. Eso le daba tiempo suficiente para leerlo y llamarme. Nunca lo hizo. Esperé como loca, hasta el punto en que mi madre discutía conmigo porque estaba miserable, y luego la escuchaba llorar con mi padre en la habitación de al lado. Es un pueblo pequeño, y la gente hablaba de mí. No sabían que estaba embarazada, solo sabían que me fui. Mis padres me llamaban de vez en cuando con actualizaciones, y me decían que la gente preguntaba dónde estaba. Mi madre respondía educadamente que estaba viajando y dejaba el tema ahí. Desde que volví, pocas personas me han hablado de mi viaje. La mayoría habla de mi hija y se preguntan cuándo la tuve. No tengo problema en decirles que la tuve mientras estaba de viaje y que soy madre soltera. Por lo general, captan la indirecta y no preguntan sobre el padre. Los pueblos pequeños en la vida real no son como en las películas, donde cada persona te ve y de inmediato se te acerca queriendo saber todo sobre tu vida. Tienen sus propios asuntos en los que pensar. Claro, había algunos chismosos aquí y allá, pero nunca les presté mucha atención. Mis padres querían destruir a David y a toda su familia, pero les rogué que no lo hicieran. Solo quería olvidar. Les dije que pretendieran que ni siquiera existían. Y si veían a David en la calle, que lo ignoraran. Un día, mi madre me llamó y me contó que se había encontrado con David en el supermercado, pero él estaba en otro pasillo. Lo vio, pero mi madre simplemente se fue. Otra vez, me llamó para decirme que David había tocado la puerta de su casa tarde en la noche. No le abrieron. Todo lo que David sabía era que me había ido de viaje y que mis padres de repente dejaron de hablarle. Todo lo que mis padres sabían era que David era el idiota que dejó embarazada a su hija y luego la abandonó. Ahora, tratando de explicar sus acciones, David no podía contactarme porque había cambiado mi número de teléfono, creado un nuevo correo electrónico que solo compartí con mis padres, profesores y solicitudes de empleo. Después de eso, le dije a mi madre que ya no podía seguir escuchando noticias de David porque era demasiado difícil seguir adelante. No quería saber qué estaba haciendo.
Quería que desapareciera completamente de mi mente. Nadie, excepto mis padres y una amiga muy cercana, sabía sobre mi embarazo. Nadie. No es como si fuera corriendo por ahí contando que estaba embarazada y abandonada. Soy una persona reservada. La amiga cercana que sabía resulta ser mi mejor amiga y la madrina de mi hija. Nos conocimos en la secundaria y luego se mudó a otra ciudad, pero mantuvimos el contacto. Ella también estaba furiosa conmigo por mi decisión de no pedir pensión alimenticia y simplemente querer seguir adelante. Pero me apoyó de todas formas. Entiendo que vivimos en un mundo donde la tecnología prácticamente rige nuestras vidas sociales, pero eso no significa que tenga que contarle a todos sobre la mía si elijo no hacerlo. En cuanto a los amigos en común, conocí a David cuando tenía 15 años y él 18. Nuestros círculos sociales eran muy diferentes, y la única razón por la que empezamos a hablar fue porque nos encontramos por accidente cerca de ese río. Incluso cuando comencé a salir con él a los 17, la mayoría de mis amigos eran chicas de la escuela, mientras que David pasaba el tiempo con personas de su trabajo en ese momento. Por supuesto, los conocí, pero nunca fui cercana a ellos y David no era cercano a los míos. De hecho, ni siquiera era tan cercana a mis propios amigos excepto a la madrina de mi hija. A medida que crecimos, aunque nos amábamos, nuestros intereses académicos eran muy diferentes, lo que llevó a otro círculo social diverso. Siempre me gustaron las artes, la poesía, los museos, y David estaba interesado en los deportes, los autos antiguos y las motos. Cuando rompimos, él trabajaba como mecánico, y debo admitir que es muy bueno. Puedes hablarle, por ejemplo, de un Shelby Mustang del 67, y te contará todo lo que hay que saber al respecto durante horas. Siempre me fascinó eso. Leí todos los comentarios y tomé todo en consideración. Decidí que lo correcto sería reunirme con David y hablar cuando ambos estuviéramos tranquilos y menos impactados. Así que le envié un mensaje al día siguiente y le pedí si podíamos encontrarnos en un pequeño restaurante agradable cerca de mi casa después de que saliera del trabajo. Él respondió casi de inmediato y hasta me ofreció darme un aventón, pero lo rechacé. No quería depender de él para regresar a casa. Le dije a mi hija que pasaría la noche con sus abuelos y ella estuvo de acuerdo. Aunque me preguntó si algo estaba mal debido a la expresión en mi rostro, eso tocó todas mis fibras y me puso emocional, pero le aseguré que no pasaba nada. Me fui a encontrar con David, y no estaba de humor para hablar de cosas triviales, aunque estaba mucho más tranquila de lo que estaba la última vez que lo vi. Él me agradeció por este encuentro, me sonrió y eso me transportó 4 años atrás. Era la misma sonrisa tonta, juvenil. Le dije que me costaba creer que esto estuviera pasando, que si lo que dijo es cierto, entonces yo no podía aceptar el hecho de haber perdido 4 años de mi vida odiándolo y extrañándolo. Eso pareció afectarlo, y miró al suelo antes de decir que lo siente, pero no puede imaginar el dolor por el que tuve que haber pasado. Él también estaba teniendo dificultades para creer que tiene una hija de 4 años. Dijo que no puede creer que su propio hermano haya hecho algo así. Es aquí cuando le pregunto por Patrick. David me cuenta que ese lunático ha estado intentando contactarlo sin parar, diciendo que jura que no leyó el correo antes de borrarlo y que no sabía que estaba embarazada. David le dijo a Patrick que no importaba. No tenía derecho a borrar nada. En este punto, seguía teniendo dudas y le pregunté cómo podía confiar en él. Entonces me mostró su teléfono y toda la conversación que tuvieron por mensaje de texto. Fueron llamadas telefónicas y mensajes de voz que no paraban sobre lo arrepentido que estaba Patrick. En la última conversación, Patrick le envió un mensaje a David diciendo que había hecho una estupidez por amor. ¿Qué? ¿Por qué extrañaba a su hermano y pensó que yo solo estaba usando a David como todas las prostitutas lo hacen? David me mostró su respuesta a eso y decía lo siguiente: ya sea por amor o no, tu error me costó 4 años de mi vida que pude haber pasado con mi hija. No puedo ni te perdonaré por esto. Tienes serios problemas y espero que te traten. Pero no puedo sentir nada por ti excepto lástima. No quiero verte ni contactarte nunca más. Lo leí una y otra vez, y al ir pasando por los mensajes, vi que había estado ignorando y peleando con su hermano desde el día en que le conté sobre el bebé. Aunque podría haber fabricado todo esto fácilmente, ahora estaba mucho más inclinada a creerle. Él me dijo que desde entonces cumplió su palabra y cortó a su hermano de una vez por todas de su vida. En cuanto me di cuenta de que esto era cierto, empecé a llorar, no puedo evitarlo. David estaba mordiendo su labio inferior y esperando a que me recuperara. Le dije que esto era demasiado surreal. Le pedí perdón. Le dije que una parte de mí todavía lo odia. Él dijo que lo entiende. Hay unos segundos de silencio antes de que le diga que nuestra hija es increíble. Él sonrió mucho ante eso. Me preguntó cómo es, me pidió que le contara todo, y lo hice. Le hablé de todo lo que hace y lo que le gusta y no le gusta. Cuando le dije que odia a los guisantes, él se rió porque él también los odia. Me preguntó si puede conocerla y dudé un poco. Le dije que hay mucho que aún tenemos que discutir. Le pregunté si sus padres saben. Me dijo que saben que peleó con Patrick, pero no saben por qué. Me dijo que pensaba que eso era algo que debíamos hacer juntos. Hablamos de muchas cosas durante toda la noche, incluida la pregunta de si salimos con otras personas o no. Ambos lo hicimos. Él tuvo una relación a largo plazo con una chica que duró 2 años, pero terminó con ella.
Yo solo tuve pequeños romances porque estaba enfocada en mis estudios, y tenía un bebé que cuidar y absolutamente no tenía tiempo para salir en serio, ni siquiera para pensar en enamorarme de nuevo. Cuando terminamos la cena, le dije que puede conocer a nuestra hija. No puedo ni describir bien su reacción porque fue tan sincera. Me hizo derretirme el corazón. Él lloró. Yo lloré. Estoy casi segura de que todos nos miraban, pero él me agradeció una y otra vez. Le dije que lo tomaremos con calma y que no le contemos todo de golpe. Él estuvo de acuerdo conmigo. Juraría que estaba haciendo un buen trabajo manteniendo todo entre nosotros estrictamente sobre nuestra hija y llenando los huecos de nuestro pasado. Pero cuando estábamos por irnos, se paró demasiado cerca y me dijo que aún me encontraba la chica más hermosa del mundo. Solía decirme eso mucho, incluso cuando solo éramos amigos a los 15 y 18 años. Le sonreí porque no sabía qué más hacer y le dije que nos veríamos al día siguiente en mi casa. Al día siguiente, le dejé conocer a nuestra hija. Lo presenté como un amigo mío. Mi hija aún es, bueno, muy pequeña. Es muy inteligente y graciosa, le gusta hablar mucho, pero también le gusta pasar tiempo jugando y haciendo lo suyo. Fue muy amable con David, quien, a su vez, trataba mucho de no llorar frente a ella. No era por tristeza, estaba realmente emocionado. Yo también. Cenamos y le pedí a mi hija que le contara a David sobre sus cosas favoritas para hacer, sus programas de televisión favoritos, etc. Habló durante horas y David no dejaba de sonreír y de interactuar con ella. En un momento, ella admitió cuánto le gustan los caballos, y David exclamó que a él también le encantaban. Y yo me reí porque sé que, en secreto, les tiene miedo. Mi abuelo tiene una granja. Solíamos pasar las vacaciones allí, y David siempre evitaba subirse a un caballo porque, al parecer, pensaba que se caería y se rompería todos los huesos. Pero poco después, mi hija me miró y me preguntó si podía ir a jugar con sus juguetes. Miré a David y pude ver lo triste que se veía. Traté de hacer que se quedara un poco más con nosotros, pero David mismo me dijo que estaba bien, así que la dejé ir y se fue a su habitación a jugar. Fue realmente agridulce verlos interactuar entre ellos. Después de eso, David y yo hablamos, lloramos porque eso es todo lo que parece que hacemos ahora. Y me dijo que ella era preciosa, que tenía su cabello rubio. Se disculpó nuevamente por lo que había pasado. Hablamos sobre buscar un terapeuta para los tres. No le vamos a decir a nuestra hija que el amable hombre que acaba de conocer es en realidad su padre. Al menos no por ahora. David seguirá visitándola todos los días, conociéndola. Y luego se lo diremos. También necesitamos contarles a sus padres, lo cual es algo que no sabemos si deberíamos hacer ahora o esperar a contarle primero a nuestra hija. Cualquier consejo sobre esto sería muy apreciado. David está abajo ahora mismo con nuestra pequeña. Ella lo está haciendo ver Hora de Aventura. Espero actualizar cuando finalmente se lo contemos a ella y a sus padres. En cuanto a David y yo, ahora mismo estamos enfocados en nuestra hija. Me doy cuenta de que nunca sabré toda la verdad. Ya no dudo tanto de las palabras de David como lo hacía antes. Pero como dije, nunca sabré si él realmente cortó a Patrick de su vida, y que me haya mostrado los mensajes y me haya contado sobre las llamadas telefónicas está muy bien. Eso es lo que más nos preocupa. Patrick lo sabe, y para ser sincera, tengo miedo de ese hombre, así que estoy atenta. No sé si llegaría a contarle a sus padres, pero no por mí ni por nuestra hija, ni siquiera por David, sino porque Patrick sabe lo que hizo. No importa si leyó el correo antes de borrarlo o no. Tuvo una consecuencia enorme que afectó a todos, incluida una bebé inocente. Bueno, adoro a la mamá de David. Siempre ha sido amable, dulce y cariñosa conmigo. Su padre es horrible. No muy diferente a Patrick. La primera vez que David me llevó a su casa, antes de que estuviéramos saliendo, me dijo que simplemente ignorara a su padre. Sé que su mamá se sentirá horrible por todo esto, pero no puedo imaginar cuál será la reacción de su padre. Buscar a un consejero es una gran idea. Gracias.